Amén. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? Amén. Si usted lo cree así, déle un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Somos el Centro Cristiano Embajadores de Cristo y este es el domingo de poder y gloria. En este mundo cristiano, la vida del cristiano no es una vida común ni sencilla. Este camino no es fácil. Este camino requiere persistencia. Por eso, mi hermano, que Dios tenga misericordia de las casas donde no haya cristianos. En donde la gente se levante un domingo para deliberar dónde va. En vez de correr a la casa del Señor. Por lo menos los domingos, mi hermano, que es el día del Señor. Este es un camino en donde no importa mucho cómo empiezas, sino cómo terminas. Mi hermano, la vida cristiana no es como la carrera de 100 metros, en donde importa cómo empiezas. El mundo cristiano es una maratón, en donde no importa cómo empieces, sino cómo termines. ¿Quién ha visto carreras de 100 metros? Mi hermano, yo conozco entrenadores, he conversado con muchos entrenadores de atletismo. Y cuando ellos hablan de carreras rápidas y de maratón, el discurso es diferente. Ellos dicen que en la carrera de 100 y 200 metros, la partida es fundamental. En la partida puedes perder la carrera. Por eso entrenan tanto la salida. Ustedes ven cuando dicen en su marca listo y ustedes escuchan como un disparo. Eso es trascendental en el mundo del atletismo para las carreras de 100, 200 metros. Donde tú falles ahí, toda una preparación se viene al piso. ¿Has visto gente que lo descalifican porque salió muy rápido? Mi hermano, salir muy rápido es malo y salir muy lento también en las carreras de 100 y 200 metros. Estaba viendo que Usain Bolt, que tiene el récord de 100 metros en 9:58, solamente en una o en dos ocasiones en su carrera salió en falso. Para que usted vea la preparación que se requiere. Pero cuando se habla de maratón, que es la vida del cristiano, mi hermano, tú sal como quieras. Usted ve que en la maratón no hay nadie en su punto listo y fuera. Hay un montón de gente y no importa cómo tú salgas. Porque mi hermano, en la maratón, a diferencia de las carreras cortas, importa el final. El final es lo que importa. Tú puedes salir como tú quieras, mi hermano, pero nos vemos allá. Cuando se están cumpliendo los 42 kilómetros que es una maratón, allá nos vemos. Y mi hermano, mucha gente empieza fogosa, con mucha energía, pero cuando estamos en el final no los vemos. Se quedan en el camino, no aguantan el tren, les da calambre, les da de todo. Por eso la maratón es una de las carreras, aunque usted no lo crea, más importantes del atletismo. Porque requiere administración de la energía. No como en la de 100 y 200, en donde la respiración tú la debes cortar en lo posible. Mucha respiración en carreras cortas no sirve. Pero en carreras largas como la maratón, tú tienes que saber administrar el aire para que te alcance al final, donde se pone buena la carrera. ¿Por qué empiezo hablando así? Porque, mi hermano, así es la vida cristiana. No importa cómo tú empiezas, importa si terminas. Si terminas, es lo que importa aquí, en la vida del cristiano. Podemos empezar fogoso y, mi hermano, te puedo dar 1000 ejemplos de gente que vino a la iglesia fogosa,
Poco le faltó venir a dormir aquí. Amaban la iglesia, pero en el tiempo se fueron quedando. Se les fue disminuyendo la energía y el amor por las cosas de Dios. Y llega un tiempo en donde ya no los vemos. Ya no los vemos en la iglesia. ¿Por qué? Porque, mi hermano, esta es una carrera de resistencia y de persistencia. Esta es una carrera en donde tú debes saber administrarte espiritualmente. Si descuidamos las cosas de Dios, será cuestión de tiempo que nos vayamos apagando. Y es precisamente de lo que yo quiero hablar en este día. Amada iglesia, si por ejemplo, este es un ejemplo, abrimos el libro de la iglesia primitiva, podemos encontrar en una página a un personaje que brilla. Demas. ¿Cuántos conocen a Demas? ¿Nadie conoce a Demas aquí? Demas, un colaborador, se le llamó un colaborador de Pablo, un hombre que caminó con él, estaba en su círculo, era un colaborador cercano de Pablo. Y en la otra página podemos tener, por ejemplo, a Juan Marcos, un hombre que en el primer viaje misionero de Pablo, la Biblia dice que se acobardó y abandonó la obra del Señor. Pero me encanta que la Biblia no termina como empiezas, sino cómo terminas. En Timoteo, en 2 de Timoteo 4, vemos cómo contrastaron ambas vidas. La Biblia dice después que Demas, el que era colaborador, no era un discípulo cualquiera, era colaborador de Pablo. Dice la Biblia que quedó en el mundo, abandonó a Pablo y se regresó al mundo, como hace mucha gente que viene a la iglesia. Y de Juan Marcos, el que había abandonado la obra en el primer viaje misionero de Pablo, la Biblia dice que al final Pablo lo llamó, lo mandó a llamar diciendo que era útil para el ministerio, dando a entender que mi hermano Juan Carlos se regeneró, se restableció en Cristo y se convirtió en uno de los libros que tú y yo leemos del apóstol Marcos. Pero en el primer viaje de Pablo, que Pablo se lo llevó con él, mi hermano, el tipo se acobardó, cogió miedo a la cosa y dejó a Pablo, lo abandonó. Por eso, amados, la Biblia me enseña en 2 de Timoteo 4 dos vertientes importantes de las que yo quiero hablar en este día. De Demas se dijo, Pablo dijo, me desamparó y se regresó al mundo, a Tesalónica. Vamos a hablar más adelante de eso. Y al final de Juan Marcos se dijo, el mismo Pablo que no quería saber de él por haberlo abandonado, en su última carta, ya antes de morir, Pablo dijo, tráemelo, porque me es útil en el ministerio. Mi hermano, yo quiero hablar, y ojalá nos alcance el tiempo. Yo quiero hablar de personajes de la Biblia que empezaron bien, pero terminaron mal.
Y también quiero hablar de personajes de la Biblia que empezaron mal, pero terminaron bien. ¿Cuál te gusta de esos dos grupos? Obviamente tú quieres terminar bien, ¿sí o no? Todos queremos terminar bien la carrera. Todos queremos que se nos diga buen siervo y fiel. Así que iniciemos. Personas que empezaron bien, pero terminaron mal. Mi hermano, no seas de estos. Número 1, el rey Saúl. Me encanta cómo Saúl inició cuando se lo ungieron como rey. La Biblia dice que él no se consideraba digno de ser rey, dice la Biblia. Saúl decía, yo soy el más pequeño de mi tribu, la tribu de Benjamín, de donde proviene. Él no se sentía apto para semejante cargo, para ser rey de Israel. Pero la Biblia también me dice que terminó consultando una divina y terminó suicidándose en una batalla. Si leemos la vida de Saúl, nos damos cuenta que fue alguien que fue lleno del Espíritu Santo, que profetizó. Él no era profeta. Pero luego de ser ungido como rey, la Biblia dice que profetizó con un grupo de profetas que se encontró en el camino. Era un rey que inició sus caminos de manera maravillosa. Samuel lo amaba, el profeta que lo ungió. ¿Cuál fue el error de Saúl? Su desobediencia y su orgullo. Saúl fue de los reyes que prefirió más el aplauso de la gente que serle fiel a Dios. Y mi hermano, eso no ha cambiado. Nosotros los cristianos debemos siempre, sin meditarlo, ni deliberarlo, ni pensarlo, serle fieles al Dios que tenemos. Porque mi hermano, llegará el tiempo, y el pastor también lo ha dicho antes, en que tendrás que tomar decisiones frente a gente que amas. Tendrás que decidir de qué lado estás. Aún con tus familiares, tendrás que decidir de qué lado estás. Porque Dios te pondrá a prueba. Dios pondrá a prueba tu obediencia. Si lo amas a Él o prefieres aplausos de gente. Y eso fue lo que le pasó a Saúl y lo que le costó el reinado. La Biblia dice que ya Dios no le hablaba ni por profeta, ni en sueños, ni por Turim, ni por Tumim. Y terminó allá en Endor. Endor es un lugar, una ciudad. Consultando a una bruja, una divina, ya quedó. Se disfrazó, se hizo acompañar por dos de él y fue allá. Y mi hermano, una de las primeras cosas que Saúl había hecho y que agradó mucho a Dios recién ungido, mató a todos los adivinos, a toda la gente que consultaba, a todos los brujos, los sacó del pueblo del Señor. Cosa que el hombre empezó bien. Empezó bien. Pero comenzó a ser desobediente. Cuando el profeta le dijo, espera que yo llegue para hacer el sacrificio antes de ir a la guerra, él lo hizo él mismo. Cosa que él no podía hacer. Cuando le dijeron, mata a todo el enemigo, hombres, mujeres, niños, animales.
Él decidió dejar libre al rey, le perdonó la vida a los mejores animales. Comenzó a gobernar como a él le daba la gana. Se le fue la humildad. Se le fue la humildad. Y esa falta de obediencia le costó el reinado. Y terminó consultando una bruja y al final él mismo se mató. Vea para que usted vea el desastre que fue Saúl. Alguien que empezó bien, pero terminó mal. Número 2. Salomón fue mencionado aquí por la pastora. Salomón. Mi hermano, el hombre de más sabiduría, después de Jesús, por supuesto, que haya existido. La Biblia dice que le cayó bien a Dios cuando le pidió sabiduría. En vez de pedir riquezas, honra, sus enemigos en la planta de sus pies, no pidió nada. Solo le pidió a Dios sabiduría y eso le agradó a Dios. Y le dio sabiduría y lo que no pidió también se lo dio. La gente viajaba a largas distancias solo para oír hablar a Salomón. Solo para oírlo hablar. La gente viajaba a largas distancias. Porque tenía sabiduría en todas las áreas. No había área en donde Salomón no pudiera hacerte una poesía, no pudiera darte detalles de cualquier tema. Porque la sabiduría que Dios le dio fue amplia. Pero mi hermano, todas esas cosas que Dios le dio operaron en su perjuicio. Porque se fue poco a poco apartando de Dios. Y mi hermano, la vida de Salomón me enseña que a veces se nos atragantan las cosas buenas que Dios nos puede dar. Se nos puede atragantar. Se nos puede atragantar el buen salario. Se nos puede atragantar el buen estilo de vida. Se nos puede atragantar, como pasó con Salomón. La Biblia dice, el mismo Salomón dice, no hubo nada que yo no me pudiese dar. Nada. Él tenía todas las riquezas. La Biblia dice que Dios le dijo, no habrá hombre más potentoso como tú, ni después de ti lo habrá. Un hombre que tuvo toda la riqueza que usted pueda imaginar. Los soldados de Salomón, los soldados vestían con oro. Era una cosa espectacular solo ver a los soldados de Salomón. El aposento donde Salomón dormía, todo era de oro. Todo. Cada una de las tribus se repartían mensualmente para sostener a Salomón. Léalo para que usted vea. Pero la opulencia lo indigestó. La Biblia dice que tuvo 700 esposas, 300 concubinas, 1000 mujeres, un solo hombre. Y la Biblia dice que fue el motivo de su error. No tuvo límites. ¿Cuál fue el error de Salomón? No se puso límites. Y mi hermano, tenemos que ponernos límites. Y su corazón, dice la Biblia, se fue desviando de Dios poco a poco. Poco a poco se fue desviando. Y terminó sus días levantando altares paganos para complacer al montón de mujeres que tenía. Cosa que le habían advertido.
Cuidado con quién te metes, porque esas mujeres te van a desviar de Dios. Pero como él era el hombre más sabio de la tierra, no prestó atención. Y todas esas mujeres lo fueron llevando por camino equivocado. Vaya conmigo, por favor, a Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 4. Ya llegó a Primera de Reyes 11:4. Y cuando Salomón era ya viejo, mira que fue poco a poco, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Mi hermano, Salomón empezó magnífico, pero las tantas bendiciones que Dios le dio le hicieron daño. Lo afectó al punto que desagradó a Dios al final. Por eso me encanta el libro de Eclesiastés. Por eso me encanta ese libro. Porque en Eclesiastés Salomón trae a colación las vivencias que tuvo. Y por eso él termina diciendo que todo es vanidad. Él sabe por qué lo dijo. Número 3. Judas Iscariote. De apóstol terminó siendo un traidor. Mi hermano, la Biblia dice que Judas caminó con Jesús. Sanó enfermos. Predicó sobre el reino. Era el tesorero de los 12. Caminó con Jesús. ¿Cuál fue su error? Estaba tan cerca de Jesús, pero nunca dejó que Jesús entrara en él. Ese fue el error de Judas. Y mi hermano, usted se da cuenta que nadie le pone a su hijo Judas. Antes de la traición, Judas era un nombre común en Israel. Pero después de Judas Iscariote, ya nadie le pone a su hijo Judas. Nadie. Vaya conmigo a Lucas 22, versículo 3. Lucas 22, 3. ¿Lo tiene? ¿Y entró quién? Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. Mi hermano, el diablo entró en Judas. Y déjame decirte algo aquí, tiempo fuera. Porque a veces la gente dice, no, lo que pasa es que Judas ya estaba predestinado a traicionar al maestro. Pero déjame decirte, así como los sacerdotes que juzgaron a Jesús y lo condenaron a muerte para ser crucificado, la Biblia dice que los sacerdotes actuaron conforme a su libre albedrío, pero estaban haciendo la perfecta voluntad de Dios al mismo tiempo. Igual ocurrió con Judas. Judas decidió traicionar al maestro por voluntad propia, pero estaba haciendo la voluntad de Dios también. Así que no es que no, pobrecito Judas, él fue, no. Judas hizo lo que su corazón le dictó hacer, sin saber que al mismo tiempo estaba cumpliendo lo que Dios había establecido que iba a ocurrir. Número 4. El que hablamos al principio, Demas, se dejó seducir por el mundo.
Mi hermano, Demas no era un colaborador cualquiera. Él tenía la confianza de Pablo. Mi hermano, tú sabes que este pasaje a nosotros los pastores nos da paz. Este pasaje de Demas a los pastores nos da paz. ¿Sabe por qué nos da paz? Porque muchas veces los pastores escogen líderes, escogen servidores y algunos de ellos no dan la talla. Algunos servidores no suben la loma. Y habrá gente que diga, oye, ese pastor no tiene discernimiento. ¿Cómo tiene a fulano de tal ahí? ¿Cómo tiene a fulano como líder de él ahí? ¿Cómo tiene a fulano de tal como servidor de él ahí? Mi hermano, cuando yo leo a Demas, yo tengo paz. Mi hermano, que se le haya colado Demas a Pablo, un hombre que tenía una comunicación directa con Dios, un hombre que Dios usó como ninguno de los otros 11 apóstoles que estaban. Pero la Biblia dice que un tipo llamado Demas era de su confianza absoluta, al punto que cuando Pablo habla de Demas, dice, me desamparó. Lo que quiere decir que Demas era un hombre muy apegado a Pablo. Muy apegado. Demas no era cualquiera. Y Pablo dice, me desamparó Demas y prefirió al mundo y se fue a Tesalónica. ¿Sabe la paz que eso nos da a nosotros como pastores? Porque mi hermano, a veces critican a los pastores. ¿Cómo es posible que él tenga fulano ahí? Mi hermano, cuando yo leo a Demas, yo digo, gracias, Padre. Gracias. Porque si le pasó a Pablo, ¿quiénes somos nosotros? Para que no se nos cuele a alguien que tú creías que cumplía con la función, pero al final resultó que no era así. Si le pasó a Pablo, ¿por qué no nos va a pasar a nosotros? ¿Cuántos me están comprendiendo? ¿Cuál fue el error de Demas? Mira que estoy diciendo la persona y cuál fue su error. Para cuando yo pregunte en algún mercadito, no me echen cuenta. ¿Cuál fue el error de Demas? Amó más las cosas del mundo que servirle a Dios. Y mi hermano, eso tampoco ha cambiado. Mi hermano, cuando se le puso la cosa dura a Pablo, porque recuerden que Pablo era perseguido todo el tiempo. Cuando se le puso la cosa dura a Pablo, que Demas tenía que demostrar de qué lado estaba, Demas dijo, eso no es conmigo, tu abuela, me voy. Y lo dejó solo. Dejó solo al maestro, dejó solo a su líder. Mi hermano, la sangre de Cristo lo dejó solo. Pero mi hermano, volviendo a Juan Marcos. Juan Marcos, ¿qué número era? Juan Marcos mencionó al principio que empezó mal. Pero vamos a ver más adelante la vida que tuvo después Juan Marcos. Así que el error de Demas fue que cuando se apretó la cosa, a su líder lo abandonó. Cuando Pablo más necesitaba, y por eso Pablo menciona el término me desamparó. No dijo me abandonó. No dijo se fue y me dejó solo. Me desamparó. Lo que quiere decir que Demas era un hombre que lo ayudaba en muchas cosas que Pablo dejó de tener cuando lo abandonó, cuando lo dejó solo. Entonces, uno se preguntará,
Y Pablo no tuvo discernimiento para saber que Demas era un traicionero, que lo iba a abandonar en el camino. Así que cuando yo leo a Demas, yo le digo a Dios gracias. Gracias por lo que me pueda tocar a mí. ¿Cuántos van ya? Número 5. Oh, están prestando atención, gloria a Dios. Giesi. ¿Quién es Giesi, pastor? El servidor del profeta, del gran profeta Eliseo. Mi hermano, Giesi era el potencial sucesor de Eliseo. Giesi vio grandes milagros que hizo su maestro. Los vio. La Biblia dice que Eliseo oró para que le abriera los ojos y él pudiera ver al ejército de Dios. Él fue testigo de cuando le dijo a Naamán: sumérgete 7 veces allá en el Jordán y tu piel será sana. Él vio todo eso. Vio toda clase de milagros que hizo a su maestro. Mi hermano, él iba a ser, si él se portaba bien, él iba a ser el sucesor de Eliseo. Pero mi hermano, la avaricia, el amor al dinero. El amor al dinero. Y eso no ha cambiado, ¿ah? Hay gente que cambia a Dios por plata. Eso no ha cambiado todavía. El amor al dinero. Y todos saben el pasaje, Naamán se iba, porque Pablo rechazó todo lo que Naamán le había traído. Y luego de ser sano, Naamán se iba a Siria, sanado, contento. Y Giesi se fue por detrás del maestro. Y llegó allá donde Naamán y le dijo: dice mi maestro que se arrepintió y que sí puede entregarle lo que le había traído. Y Naamán, agradecido por la sanidad, le entregó a Giesi las cosas. Fue y las escondió. Mi hermano, ¿tú sabes que Giesi me decepciona? Un hombre que ve, un hombre que vio todo el poder que Dios le dio a Eliseo. ¿Cómo se atrevió a hacer algo así? Y pensar que Eliseo no lo iba a saber. Y mi hermano, la sentencia es la que más me duele. La sentencia. ¿Cuál fue el error de Giesi? Querer lucrar con la gracia de Dios. Querer beneficiarse con la obra de Dios. Vaya conmigo a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes. $5:27. Esta fue la sentencia que se ganó Giesi por decepcionar a su maestro, por querer ser un juegavivo espiritual. ¿Lo tiene? Le dijo el profeta al final: ¿quieren que leamos el 26 para ponerlo más sabroso? Vamos a leer el 26. El 25, para ponerlo bien rico. Desde el 25 en adelante. Y él entró, hablando de Giesi, y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde viene Giesi? Mi hermano, ponle pausa ahí. Ponle pausa ahí.
Todavía Eliseo dándole la oportunidad. Eliseo, al preguntarle de dónde viene, Eliseo le estaba dando la oportunidad de limpiarse, de ser honesto, de decir la verdad, de decir cometí un error. Le pedí a Naamán que me diera esto y esto. Cometí un error y lo siento mucho. No. Eliseo le estaba dando la oportunidad, pero ¿qué contestó él? Y aquí estaba exhibiendo ignorancia. Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Y viene la sentencia en el 27. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti. Y aquí viene la parte que no me gusta. Y a tu descendencia para siempre. Ok, páralo ahí. ¿Quién cometió el error? Giesi. Mi hermano, pero el error fue tan grave delante de Dios que no solo lo pagó él. Y mi hermano, lo leemos, pero cuidado que también nos puede alcanzar a nosotros. Cuidado. Porque Dios dijo, la lepra que se le fue a Naamán va a venir a ti y a tu descendencia para siempre. Mi hermano, ¿por qué la descendencia tuvo que pagar un plato roto que hizo él? ¿Por qué? ¿Por qué no solamente lo pagó él, que fue el que hizo lo que hizo? Mi hermano, los juicios de Dios son duros. ¿Y sabe por qué el juicio de Dios fue duro con él? Porque ya Dios le había mostrado el poder que tenía ese hombre. Cuando Eliseo oró y le pidió a Dios, cuando vinieron a buscarlo para matarlo, que estaba nervioso y asustado. La Biblia dice que Eliseo oró para que Dios le abriera los ojos y pudiera ver, y vio que los que estaban con ellos eran más que los que los venían a buscar. Mi hermano, después de una prueba como esa, que Dios te permite ver cómo tú haces lo que hiciste. Por eso Dios no se lo perdonó. Porque Dios dijo, te di una muestra de mi poder a petición de mi siervo. Y tú viste los caballos y las carrozas de fuego que protegían a mi siervo. ¿Cómo hiciste lo que hiciste? Sabiendo lo que tú habías visto ya. Y mi hermano, lo leemos, pero también nos puede pasar. A veces hemos visto las bendiciones de Dios y aún así, a veces preferimos amigos, preferimos familia, preferimos quedar bien con los amigos, quedar bien en el trabajo, luego de haber vivido y saboreado el poder de Dios. Por eso fue que Dios fue tan duro en la sentencia con él. Porque ya él había visto cosas que ojo normal no podía ver. Él lo llegó a ver. Y aún así quiso hacerlo, quiso salirse con la suya, pidiendo pinche ropa y cosas que no sirven para nada. Termino, ya me estoy cogiendo como... Termino con los que empezaron mal, con los que empezaron bien y terminaron mal. Mi hermano, Giesi podía ser un sucesor tal vez con más poder que el mismo Eliseo. Si Eliseo pidió una doble porción de Elías, tal vez él podía pedir una doble porción de Eliseo y ser uno de los grandes profetas. Pero la avaricia
la avaricia lo cegó. Dale un aplauso a que vive y reina. Aleluya. Ahora vamos con los que empezaron mal, pero terminaron bien. Me encanta esta. Número 1. El ladrón de la cruz. Recuerden que Jesús fue crucificado y habían dos al lado de él. Mi hermano, los dos habían sido delincuentes toda la vida. Merecían la muerte que estaban padeciendo. Pero la Biblia dice que uno de ellos pidió misericordia de manera genuina, se humilló delante de Dios y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y mi hermano, esta es una de las bendiciones que mucha gente no entiende. Este hombre seguramente nunca fue a una iglesia, nunca participó en una santa cena, no fue bautizado. Si lees el pasaje de la crucifixión de Jesús cuando inició el día, ese viernes de la crucifixión de él, te darás cuenta que los dos malhechores, como lo llama el apóstol, los dos malhechores insultaban a Jesús, los dos. Así empezó el día. El día empezó con estos dos hombres maldiciendo a Jesús, hablando mal de Jesús, los dos. Pero la Biblia dice que algo pasó en el camino. Algo pasó en el camino, por la cual uno de ellos, cuando llegó al Gólgota, cambió su impresión en cuanto a Jesús. Pero los dos inician hablando y maldiciendo a Jesús. Por eso, porque cualquiera, yo escuché eso una vez, no me acuerdo a dónde, que dicen, quisieron dar a entender, la persona que hablaba eso, como que ese malhechor le jugó vivo a Jesús y tiró ese anzuelo y cayó y Jesús se lo llevó para el paraíso. No, mi hermano, no ha leído Biblia. La Biblia muestra que en el camino ocurrieron cosas que los dos vieron. Pero cuando llegaron al Gólgota, solamente uno se arrepintió porque vio lo que padeció y se dio cuenta en el camino que Jesús era lo que decía ser, el Hijo del Hombre. Por eso cuando él se humilla y le dice a Jesús, acuérdate de mí, Jesús entendió que su humillación era legítima, no era fingida, como el otro. Porque el otro aún en la cruz, en el Gólgota, dijo, pero si tú eres el que dice ser, bájate y también bájanos a nosotros. No, ese fue un juega vivo y por eso Jesús no le hizo caso. Pero cuando el otro pidió misericordia, Jesús entendió que esa misericordia era genuina. Era genuina. Y por eso fue que Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Dale un aplauso al que viva, aleluya. Ok, de los 5 primeros hablamos cuál fue el error. De estos hablamos cuál fue el acierto. El acierto fue un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento genuino que solo Dios conoce. Solo Dios conoce el arrepentimiento cuando es genuino. ¿Cuántos recuerdan el pasaje? No voy a hablar de ese pasaje. Gracias. No voy a hablar de ese pasaje aquí. Lucas 23, 43, búsquelo. Lucas 23, 43.
23:43 de Lucas. ¿Lo tiene? Entonces Jesús dijo, de cierto te digo que hoy, no le dijo mañana, no me dijo voy a pensarlo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Número 2, Saulo de Tarso, conocido por todos, de perseguidor de la iglesia a apóstol del Señor. Mi hermano, recuerden que Saulo era un hombre que respiraba venganza, persecución a la iglesia. Era un hombre que tenía toda la autorización para hacerle daño a los cristianos. Fue el hombre que se gozó cuando apedrearon a Esteban, el primer mártir de la Biblia. La Biblia dice que había un hombre parado cerca disfrutando de la pedrada. Saulo. Era terrible. Pero terminó siendo el gran apóstol del Señor. Terminó siendo el misionero más grande de la historia y el hombre que escribió 2/3 partes del Nuevo Testamento. ¿Cuál fue el acierto de Saulo? Tuvo una rendición total cuando estuvo delante de Dios. Se rindió totalmente a Jesús cuando tuvo ese encuentro camino a Damasco. Su vida cambió totalmente después de ese suceso. No volvió a ser el mismo. Por el contrario, sirvió a Dios hasta el día que le cortaron la cabeza. Le sirvió a Dios. Pero empezó siendo un hombre hostil que odiaba a los cristianos. Mató y le hizo daño a muchos. Todavía Ananías, cuando fue a sanarlo, iba con miedo, dice la Biblia. Cuando le fue a sanarle la vista, con miedo iba, porque sabía el personaje que era. Pero es el hombre del que siempre se hablará. Y fue el hombre más usado por Dios de todos los demás apóstoles. Ninguno atravesó por las cosas que atravesó Pablo. Ninguno tuvo un respaldo tan fuerte como tuvo Pablo. Pero fue un hombre que empezó mal, perverso. Pero terminó siendo el gran Pablo del que tú y yo hablamos siempre. Dale un aplauso al que vive y reina. Aleluya. Número 3. Empezaron mal y terminaron bien. Manasés. ¿Quién era Manasés, pastor? Ay, ay, ay. Aquí los agarré. ¿Quién era Manasés? Era rey de Judá. Terrible. Terrible. Sacrificó a sus hijos. Era hechicero. Era un hombre que hacía mucho daño en Jerusalén. La Biblia dice que regó mucha sangre en Jerusalén. Hablando de Manasés. Pero, me encantan los peros. Pero cuando fue llevado cautivo a Babilonia, dice la Biblia, se humilló. Dice la Biblia, me encanta el término, se humilló grandemente delante de Dios. Y Dios lo atendió y lo restauró. Y aquí volvemos a cosas que solamente Dios sabe. Un hombre que sacrificó y quemó a sus hijos. Un hombre que consultó a hechiceros. Un hombre que derramó mucha sangre inocente de su pueblo en Jerusalén. Fue llevado cautivo. Allá se arrepintió y cualquiera pudiera decir, claro, así es fácil.
Se arrepintió estando en cautiverio. Es fácil arrepentirse en esa condición. Pero mi hermano, solamente Dios conoce los corazones. Tú y yo no podemos juzgar. Solamente Dios conoce cuando un arrepentimiento es genuino o no. Solamente Dios sabe eso. Y así como Jesús perdonó y llevó al paraíso al ladrón que estaba al lado de él, la Biblia dice, vaya conmigo para que lo leamos, Segunda de Crónicas 33. Segunda de Crónicas 33, Segunda de Crónicas 33, versículos 12 y 13. ¿Lo tiene? Dice la Biblia, mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado como. Mi hermano, eso de grandemente solo Dios y Él lo saben cómo fue. Pero la Biblia dice que se humilló grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a Él, ¿fue qué cosa? Qué bueno cuando Dios nos atiende, cuando nos humillamos delante de Él. Aún siendo personas malas y perversas como lo fue Él. Dice, y fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová es Dios. Aleluya. Mi hermano, un hombre que quemó a sus hijos en el fuego. Un hombre hechicero y que derramó mucha sangre inocente de su propia gente. Dice la Biblia que se arrepintió grandemente. Mi hermano, eso a mí me encanta. Porque habla de la misericordia que Dios tiene para nosotros. Que aún siendo malos y perversos como lo fue Él, Dios tuvo misericordia. Lo restauró. Así que mi hermano, ¿cuál fue el acierto? Casi no digo el acierto. ¿Cuál fue el acierto de Manasés? Entender, mi hermano, que nunca se es demasiado malo para lograr la misericordia de Dios. No hay persona que pueda ser tan mala y que Dios no tenga misericordia de él o de ella. A mí me encanta eso. Número 4. Juan Marcos, el que hablé al principio. En el primer viaje misionero de Pablo, Pablo se lo llevó. Y en el camino, cuando se puso la cosa fea, la Biblia dice que abandonó a Pablo, dejó a Pablo, lo dejó a su suerte. Cuando venía, porque estaba Pablo, estaba Bernabé y estaba Juan Marcos. Cuando vino el segundo viaje, Juan Marcos se quería sumar. Y Pablo dijo, no, este me abandonó, conmigo no va. Pablo dijo, no lo quiero. Me dejó tirado allá la primera vez. Y la Biblia dice también que se formó tremenda discusión entre él y Bernabé, porque Bernabé apoyó a Juan Marcos. La Biblia dice que la discusión fue tan fuerte que se dividieron. Bernabé se llevó a Juan Marcos y entonces Pablo se llevó a Silas. Pero a Juan Marcos no se lo llevó Pablo. Y aquí volvemos a lo que hablé hace un rato. Con Demas lo tenía cerquita. Y al final tuvo que reconocer que Demas, se le había colado.
era un perverso. Se regresó al mundo. Y ahora con Juan Marcos, dijo, tú no vas conmigo. Me abandonaste, la primera vez me abandonaste, no vas conmigo. Pero la Biblia dice, antes de morir, en su última carta, segunda de Timoteo, el mismo Pablo dijo, tráelo que me es útil. Hablando de ese mismo Juan Marcos, que no quiso llevar la segunda vez. Al final reconoció que Juan Marcos se había regenerado, había cambiado su vida para bien. Se reivindicó después del error que había cometido la primera vez. Y cuando Pablo se enteró de la trayectoria de Juan Marcos, dijo, tráemelo, porque me va a ser útil. Me va a ser útil. ¿Cuál fue el acierto de Juan Marcos? Y mi hermano, eso es para ti y también para mí. No permitir que un error cambie tu destino espiritual. Mi hermano, todos nos equivocamos. Todos cometemos errores. Algunos fuertes, los errores, fuertes algunos. Pero mi hermano, los errores no te definen. Los errores se convierten, como le pasó a Juan Marcos, en una oportunidad para reivindicarte delante de Dios. Y eso fue lo que pasó con él cuando Bernabé se lo llevó. Cuando Pablo escuchó las cosas buenas que hizo Juan Marcos estando con Bernabé, en segunda de Timoteo 4, él le dice a su pupilo Timoteo, tráeme a Juan Marcos, tráemelo. Él me va a ser útil. Y también me encantó la humildad de Pablo aquí, porque Pablo también reconoció que un error lo comete todo el mundo. Un error puede ser cometido por cualquiera, pero un error, mi hermano, no te define. Mi hermano, todos cometemos errores. Podemos levantarnos del error que cometimos, ¿sí o no? Nos podemos levantar de los errores y serle útil a Dios ahí en adelante, ¿sí o no? Dale un aplauso a que vive y reina. Aleluya. Segunda de Timoteo 4:11, vamos a leerlo. Sabroso. Me gusta porque esto es una muestra de humildad de Pablo aquí. Pablo está reconociendo que si bien no lo quiso llevar porque consideró que era un traicionero por un error que había cometido en el pasado, Pablo no lo estigmatizó. Y por eso en el versículo 11, Pablo dice, quejándose Pablo, solo Lucas está conmigo. Y dice, toma a Marcos, el mismo que rechazó para el segundo viaje. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Pablo reconociendo, sí, está bien, cometí un error aquella vez, no lo quise llevar, pero he oído cosas buenas de él. Y si me puede servir, me es útil. Así que tráemelo. Mi hermano, Dios te dice a ti lo mismo. Si cometiste un error, el error, mi hermano, que no te defina, que el error no te lleve a irte al mundo como al otro. Y número 5, de personas que empezaron mal y que terminaron bien. Rahab, la ramera. La prostituta. Era una mujer de mala reputación, que vivía en una ciudad condenada, Jericó. Pero su fe y su valentía, voy a repetir esta parte, su fe
y su valentía al cuidar a los espías que había mandado Josué, hizo o logró que ella y su familia fuesen rescatadas. Y no solo eso, sino que ella formó parte de la genealogía de Jesús. Una mujer que no tenía una reputación agradable a la sociedad. Lo que nos dice también que no importa el mal que tú hayas hecho, si tu arrepentimiento y tu fe es genuina, Dios te usará para su obra. Así como usó a Saulo en su momento y que lo convirtió en Pablo después. ¿Cuál fue el acierto de Rahab? Reconocer que Dios es el único Dios existente. Una de las cosas que ella le dijo a los espías cuando los recibió en su casa: nuestro pueblo está angustiado y tembloroso porque saben de las cosas que su Dios ha hecho y estamos asustados. Y ella pidió misericordia para ella y su familia. Y por eso la recibió. Una mujer con una reputación, mi hermano, que socialmente es repudiada. Dios no solo la salvó con su familia, sino que Dios la usó para que Jesucristo viniera a través de ella. A través de ella. Formó parte de la genealogía de Jesús. Hebreos 11:31. Vaya conmigo a Hebreos 11:31. ¿Lo tiene? Por la fe, así empieza. Por la fe Rahab. Y la Biblia no tiene problemas en decir lo que era. A mí me encanta esa parte. La Biblia dice, por la fe Rahab. Y dice la ramera. La Biblia no tiene problemas con eso. La ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Igual que pasó con Ruth, ¿se acuerdan Ruth la moabita? Que adoraba a otros dioses. La Biblia, y esa parte me encanta, porque a veces no nos gusta que nos digan lo que fuimos. Si bien el asunto pasa más adelante, porque lo que marca tu vida no es lo que hiciste, sino lo que vas a hacer. Como ella. Pero la Biblia, cuando habla de ella, en Hebreos 11, que es el museo de la fe, dicen Rahab la ramera. Podría decir Rahab nada más porque ya sabíamos que era ramera. Pero la Biblia, Dios nos está enseñando algo aquí. Lo que fuiste, Dios lo sabe, pero no lo toma en cuenta. Lo tira al fondo del mar y nunca más se acuerda, dice la Biblia. Aleluya. Gloria al Señor. Concluyo. Mientras uno amó el mundo, Demas, y huyó, el otro se reivindicó en su llamado y regresó. Juan Marcos. Mi hermano, la diferencia entre terminar bien o mal no tiene que ver con los errores que hayas cometido en la vida. Hermano, todos, del pastor para abajo, todos hemos cometido errores en la vida. Todos. Pero tus errores no marcan tu destino. Tus errores son un recordatorio de dónde Dios te sacó para usarte para tu gloria.
¿Amén o no amén? Quiero hablarles a aquellos que se sienten muy fuertes. Como Demas al principio, que era colaborador de Pablo. Mi hermano, cuidado. No permitas que tu tiempo en la iglesia se te suba a la cabeza. No permitas que un cargo se te suba a la cabeza. No permitas que tus ejecutorias, títulos, se te suban a la cabeza en las cosas de Dios. Concéntrate más en tu fidelidad. Voy a repetir esto. Concéntrate en ser fiel en todo tiempo. Eso es lo que Dios valora, la fidelidad, la lealtad. Es lo que Dios busca en ti y en mí, a pesar de errores que podamos cometer en el camino. Porque no estamos exentos a cometer errores. Pero también quiero hablar a aquellos que se sientan avergonzados. Si tú te sientes avergonzado por un error que cometiste, por una falla que tal vez sin intención que hiciste o realizaste. Si estás consciente de que tal vez no actuaste bien en algún momento, tengo una esperanza para ti. Si te sientes así como Juan Marcos, te puedes imaginar la discusión, y la discusión fue fuerte, dice la Biblia. Fue una fuerte discusión entre Pablo y Bernabé por Juan Carlos. Y Juan Carlos estaba ahí, viendo la discusión de los dos líderes por él. Pablo diciendo, conmigo no va, conmigo no va. Me traicionó la primera vez, que conmigo no va. Y Bernabé dijo, pues dale el chance al hombre. Y Pablo dijo, no, conmigo no va. Y Juan Marcos estaba ahí viendo. Así que te puedes imaginar cuando Juan Marcos se va con Bernabé. ¿Te puedes imaginar? ¿A cuántos le han dado una segunda oportunidad? En el trabajo, en tu casa, en tu familia, yo no sé, en el deporte. ¿A cuántos le han dado una segunda oportunidad? Cuando te dan esa oportunidad, ¿tú la vas a aprovechar al máximo, sí o no? Porque ya viste lo que pasó cuando te desecharon. Yo me puedo imaginar a Juan Marcos viendo la discusión fuerte de Pablo diciendo, conmigo no va. Me abandonó la primera vez. Así que conmigo no va. Yo me imagino a Juan Marcos cuando se fue con Bernabé dijo, yo voy a reivindicarme aquí. Yo voy a hacer que Pablo, tarde o temprano, reconozca que se equivocó conmigo. Que se equivocó conmigo. Sí, cometí un error. Pero yo le voy a demostrar a él que yo no soy lo que él piensa. Y en efecto así ocurrió. Cuando el mismo Pablo dijo, tráiganmelo, tráiganmelo. Ese hombre me va a ser útil. Eso ocurrió un tiempo después, años después. Así que mi hermano, si tú has cometido un error, si has hecho algo mal y te llamaron la atención, ojalá tengas el espíritu de Juan Marcos y decir, voy a redoblar mi servicio para agradar a mi líder. Nadie dijo amén. Porque cuando eres testigo de una discusión tan fuerte como la que tuvo Pablo con Bernabé y tú estás ahí viéndola, tú dices, mira cómo me desprecia Pablo. Me imagino, la Biblia no dice eso, pero yo me puedo imaginar. ¿Cómo te sentirías tú si hubieras estado ahí? Contento no hubieras estado. Que yo diga, por ejemplo, yo no quiero a Bermúdez. No quiero a Bermúdez cerca de mí porque me quedó mal la otra vez. Y Bermúdez está ahí en la discusión. Contento no va a estar. Créeme, contento no va a estar. Y el espíritu de Juan Marcos es lo que yo quiero que tú te lleves para tu casa.
si te sientes mal por algo malo que hiciste, llévate el espíritu de Juan Marcos. Él no dijo hijo del diablo, es que porque es el gran Pablo. No. Al contrario, él redobló su servicio a Dios. Y la Biblia dice que las noticias de Juan Marcos no le llegaron por Juan Marcos, le llegaron por gente que vio a Juan Marcos servirle a Dios con amor. Y llegó a oídos de Pablo. Y Pablo lo mandó a llamar. Y ese es el espíritu que debe tener todo aquel a quien se le llame la atención. En el trabajo, en la iglesia, en la casa, donde sea. El espíritu de Juan Marcos. De no refunfuñar, sino redoblar. Y ganarte la confianza como al final se la ganó con el mismo Pablo. Así que, dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y ponte de pie. ¿Vive o no vive?